Bueno, bienvenidos, que tenemos un tema muy interesante, que son los símbolos del Espíritu Santo. Y lo hice resumido, pero ¿por qué se usaban estos símbolos? Era una forma en que la persona, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, intentaba describir algo de lo que significaba el poder, la obra del Espíritu Santo, y no sabía a veces cómo decirlo, y ponía símbolos, ¿no? Y a veces esos símbolos provenían de la misma dirección divina, como fue en el Pentecostés, que ahora la vamos a ver, que aparecían repartidas lenguas de fuego alrededor de ellos, y ahí entonces le dio como el símbolo del fuego. No es el Espíritu Santo fuego, es un símbolo. Bueno, y hoy vamos a ver cada símbolo que podría expresar. No es que la Biblia dice que es cada símbolo, pero lo expresamos de acuerdo a la vivencia que tenemos ahora. Cuando tengan alguna duda, pueden preguntar. Los nombres, títulos y símbolos del Espíritu Santo, eso es lo que vamos a estar viendo. Berkos es un teólogo y de acuerdo a este listadito que él pone en una de sus investigaciones, él dice, se le dan al Espíritu Santo nombres divinos, como si fuera Dios mismo, ¿no? Espíritu del Dios viviente, Espíritu de Cristo, Espíritu del Trino Dios, ¿no? Entonces está muy íntimamente relacionado con la naturaleza divina del Espíritu Santo. También tiene atributos, perfecciones es una forma teológica de decir, atributos divinos. Ustedes saben que Dios es omnipresente, que quiere decir que está en todos lados, omnisciente, que conoce todas las cosas, que es omnipotente, que tiene todo el poder y que es eterno. Y en la palabra de Dios también se revela o se manifiesta que el Espíritu es también, puede estar en todos lados, que conoce todas las cosas, que tiene todo el poder y también comparte la eternidad con el Dios Trino. ¿Ustedes estuvieron cuando dimos algo de la Trinidad? Una de las primeras clases que explicamos que es una esencia divina, pero son como tres personas, cada una tiene una característica, ¿no? Y esto va confirmando de esa naturaleza divina. Todavía no entramos en los símbolos, la naturaleza divina que tiene esos atributos divinos y que también se le atribuyen acciones de Dios. Por ejemplo, sabemos que Dios es creador, que Él constantemente renueva, regenera, y en Cristo produce esa resurrección. Y en el Espíritu Santo también conocemos su naturaleza divina, porque Él dice que el Espíritu se movía en Génesis, ¿no? En la faz de las aguas, ya desde la creación. También en cómo el Espíritu Santo ya en las cartas de Pablo va produciendo esa renovación interior. Todo esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros, ya no viene desde Dios que habla y que proclama sea la luz, sino desde nuestro interior. Él va haciendo esta tarea de renovación, que nos podemos renovar cada día con esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Podemos nuevamente ser, digamos, como niños, como gestados nuevamente cada día en el Espíritu Santo, desarrollando en nosotros todo lo que es Dios, todo lo que Dios significa puede estar siendo desarrollado en nuestra vida, y decíamos que ¿cuál es el punto principal? Ser semejantes a Jesús. ¿Y eso quién lo hace en nosotros? Nosotros por nuestra propia naturaleza, habíamos visto en la clase pasada que nuestra naturaleza es carnal, que tendemos a celos, iras, contienda, bueno, todo lo que vimos del fruto de la carne la clase pasada, pero ahora nosotros podemos ser regenerados cada día, cambiar a una nueva forma a través de la obra del Espíritu Santo que produce lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
mansedumbre, dominio propio. De eso, si no lo tienen claro, revisen que les mandé por el WhatsApp la parte del fruto. Y la resurrección, ¿y cuál es la promesa? Que así como Cristo un día resucitó, nosotros a través de ese poder del Espíritu seremos levantados también, resucitaremos y junto con Él viviremos una eternidad. Que eso ya lo vamos a ver cuando demos más el tema de segunda venida y todo esto. ¿Cuáles son los títulos? Los títulos del Espíritu Santo están relacionados con la obra del Espíritu Santo, no ya en la creación, en sus atributos divinos, sino en nosotros. Y nos dice que el Espíritu es espíritu de gloria. Está todo sacado de textos bíblicos, que es un espíritu de gracia y de súplica. El Espíritu produce en nosotros súplica, nos da gracia, o sea, que no actúa el Espíritu en nosotros por legalismo, sino reconociendo que somos falibles y que el regalo de Dios nos abarca más allá de las debilidades que nosotros tenemos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. ¿Quién nos da esa sabiduría espiritual, ese discernimiento, ese entendimiento? El Espíritu en nosotros. También es un espíritu de consejo y de poder pedirle al Espíritu Santo que nos aconseje, que nos diga de alguna manera qué es lo que debemos hacer, ¿no? Cómo Él es el que nos guía a toda verdad, como es el lema que tenemos este año. También es un espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es el Espíritu Santo que produce en nosotros el querer conocerlo cada vez más a Jesús, el querer temer al Señor, temer no de terror, sino de tenerle respeto, porque Él habita en nuestros corazones y Él es testigo silencioso de todas las cosas que hacemos, que vemos, que pronunciamos con nuestra boca. Entonces, esto es espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Espíritu de vida. Él nos transmite esta vida abundante, esta vida plena. Ya vamos a ver también en otra. El Espíritu Santo de la promesa. Se nos ha dado el Espíritu Santo, y lo vamos a ver, ¿no? Como sello, como garantía de que somos hijos de Dios, de que Él es nuestro Padre, que un día vamos a morar con Él. Hay tantas promesas que tenemos en la palabra de Dios que se cumplen y se nos dio ya esta garantía anticipada de que eso se va a cumplir a través del que ya tenemos al Espíritu Santo adentro. ¿Que faltan muchas cosas? Sí, no es que estamos perfectos, faltan cosas para seguir creciendo, madurando, pero ya esa promesa de que Dios completará toda buena obra en nuestra vida, la tenemos a través del Espíritu en nosotros. Espíritu de la verdad frente a tanta mentira que nos rodea. ¿Cuál es la verdad? ¿No? Es una pregunta filosófica, pero la verdad es Cristo, la verdad es este camino que Él nos abrió. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Y quién es el conductor, el ejecutor de eso? Es el Espíritu Santo. Él es consolador, cómo nos consuela, nos anima. Y es el Espíritu eterno. Toda nuestra vida y nuestro más allá de nuestra vida vamos a estar disfrutando de la presencia de este Espíritu. Otros títulos que la Escritura atribuye al Espíritu, esto es un estudio que hizo Calvino, ya en la época de la Reforma. Lo leemos solamente, pero acá ya se empiezan a ver algunos símbolos que después son tomados por algunos autores para describir la obra del Espíritu. Y allí ustedes lo tienen, el Espíritu de adopción por el cual nosotros podemos decir Abba Padre, podemos decir Papito. Es un texto que la verdad que emociona que nosotros le podamos decir con esa ternura a Dios Papito. ¿Y quién lo hace? Este Espíritu Santo que realiza esta tarea de como que es el agente, ¿no? El ejecutor
de que Dios nos adopte. No somos sus hijos, pero a través de Cristo somos sus hijos. Estábamos lejos de poder llegar a tener esta experiencia con Cristo, este poder acercarnos a Dios. Sin embargo, a través del Espíritu, Él lo hace. Él es arras o garantía, como yo les decía, de lo porvenir. Las cosas que podemos vivir con Él en nuestra vida ya son garantía de cosas mayores a las que somos desafiados al creer. Es el sello tiene relación con... Bueno, lo leo porque después vamos a ir, ¿no? Pero es... dice Calvino, o sea, es sí, como unas conclusiones que saca él. Claro, él escribe todos estos títulos en una investigación que realiza. Acá está solamente citado, pero él escribe estos nombres o figuras en donde bíblicas estas, ¿no? Porque estas son todas cosas que están en la palabra. En la página 256 está el ejercicio y están los textos, después lo pueden buscar. Yo solamente le puse los nombres. Sello, vida, ¿no? Vida abundante, vida plena. También se le da el título de agua pura, unción, que sería como un aceite, fuego y manantial. Todas figuras que de alguna manera representan o se le atribuyen al Espíritu. Y esto nos va a quedar más claro, porque esto fue solamente una mención, con la explicación de los símbolos del Espíritu Santo. También tenemos algunos ejercicios, por ejemplo, en la página 318, que ustedes tienen en el libro. Y los símbolos, como yo le decía, son importantes en la palabra de Dios, y sobre todo para expresar esas vivencias y esas experiencias que no se pueden explicar con palabras humanas, entonces se buscan de alguna manera símbolos, y son de una riqueza profunda porque nos ayudan a entender. Y allí hay una división, como dos columnas, entre cosas y entre personalización. Hay objetos, ¿no? Cosas materiales que representan al Espíritu Santo en la palabra, pero también es como que el Espíritu realiza acciones, que por eso se llama personalización, realiza acciones como si fueran humanas, ¿no? Entonces, hay como una sensación de que el Espíritu Santo puede expresar, puede sentir lo que nosotros sentimos, es como que se nos hace a nosotros como humanos entendible la persona y la obra del Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a estar viendo, ¿no? Primero vemos estas cosas y esta personalización, y luego vamos a ir una por una. Las cosas o los símbolos que son tangibles, digamos, ¿no? El agua de vida, agua revitalizante, ahora lo vamos a ver. El fuego, como yo les decía, relacionado al Pentecostés. La sombra, está muy nombrado la sombra, y aquí le pedí a los chicos después que lean los textos. El sello de propiedad de Dios, la garantía. El aceite también, el dedo de Dios como el dedo de poder, ¿no? De autoridad. El humo o la nube también, la paloma, esto relacionado al bautismo. Y la personalización, y la verdad que es interesante esto, cosas que tenemos que, de alguna manera nos describen el obrar, que nosotros no podemos entender. En el poder del Espíritu sí, porque Él tiene poder, pero que el Espíritu Santo gima, ¿no? Dentro de nuestro, que gima con gemidos indecibles, ¿no? Porque el texto dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo está como gimiendo, ¿no es cierto?, intercediendo por nosotros, ¿no? Y es una maravilla que algo tan natural del ser humano, cuando realmente está angustiado, entristecido,
que sienta, ¿no es cierto? Uno siente eso que viene de las entrañas y que el Espíritu Santo lo hace desde su vivencia específica de lo que es humano, pero lo expresa en palabras divinas para llegar a Dios, ¿no? Gemidos indecibles, quiere decir que no tienen traducción humana. El soplo, ¿no? Ese soplo suave del Espíritu Santo. El Espíritu puede ser también, puede trabajar como obstáculo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, yo quería cruzar a llevar el Evangelio a la península de Macedonia, pero el Espíritu Santo me lo impidió, ¿no? Y lo habla así como que a veces no es que el Espíritu Santo te da rienda suelta, sino que a veces Él hace sus propósitos y pone los límites. Quieren decir acotar algo en el problema, ¿no? En nuestras vivencias algunas veces tenemos alguna iniciativa que parece siquiera ser sí, o caritativa, y de repente se frena todo, ¿no? Te chocas contra algo que decís esto no va, y esto del obstáculo, ¿no? Sí, a veces uno como que se encapricha también en algo, y resulta que a lo mejor eso que nosotros interpretamos, pero todo me sale mal, y a lo mejor es como un llamado de advertencia de parte de Dios. Por eso tiene que estar esa conexión siempre, esa conexión con el Espíritu, para que Él nos guíe a la verdad, que nosotros no, a la palabra, y es algo, una oración que yo siempre uso, ir hacia donde Dios quiere y no desviarme ni a derecha ni a izquierda. O sea, porque un paso equivocado que uno da te lleva lejos de los propósitos de Dios o para el otro lado, ¿no? Entonces, mantener firme en el camino, le dice. Como que el Espíritu Santo nos lleva a una total obediencia y sumisión. Pero hay que estar atentos y no pensar que siempre es lo que yo quiero, porque Él es una persona y también quiere, como decíamos, ¿no? Hacer a Cristo en mí. Embriaguez, que suena raro, pero la palabra nos dice, ¿no? Que esos que habían recibido el Espíritu Santo en el Pentecostés decían que estaban borrachos, ¿no? Pero es una expresión que no podían describir lo que pasaba, había alegría, había ruido, había una emoción grande y decían que ellos estaban borrachos. También dice, no se embriaguen con vino, que es algo, una risa pasajera, algo muy de bajo perfil, digamos, que dura poco, sin antes ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? No esa falsa alegría, ese sentimiento de estar bien, tan humano, sino que hay cosas preciosas en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener una clase especial en donde vamos a hablar específicamente de llenura del Espíritu, bautismo del Espíritu, cómo lo creemos nosotros, cómo lo creen algunas iglesias pentecostales. Vamos a estar en este tiempo hablando de eso. Bautismo, el bautismo del Espíritu, como nosotros cuando creemos en el Señor Jesús y lo recibimos, es como si nosotros somos sumergidos en la persona del Espíritu Santo, ¿no? Totalmente llenos, tapados, por eso la sensación del bautismo, ¿no? Que hacemos en la iglesia. Completamente sumergidos en esa esencia divina que es el Espíritu Santo. Dejamos allí nuestra vieja vida y nos levantamos a una nueva vida. Y eso no es que se hace una sola vez cuando nos bautizamos y que linda experiencia, sino que constantemente, porque todos los días tenemos que volver a sumergir nuestra humanidad, nuestras fallas, nuestras equivocaciones en ese río de Dios para que nos purifique, que nos limpie. Dones, nos llena de dones, capacidades. Gustavo va a tener unas clases especiales de dones, todo lo que el Espíritu Santo da a los que somos hijos para desarrollar en medio de la iglesia y en el mundo. La unción, hay algo especial de Dios, como algo que marca la presencia y la obra del Señor en nosotros. Y
a veces eso nos trasciende, o sea, pasan cosas que hasta nos asombra. Vamos a hablar también de algunos tiempos de avivamiento en donde pasaron cosas que uno dice, esto no tiene lógica, pero es que el Espíritu Santo a veces produce cosas y unge a determinadas personas, quiere decir que le dota de algo, no simple don, sino algo que va mucho más allá para sacudir, para sorprender, para producir un milagro que asombre, ¿no? Porque eso también es obra del Espíritu Santo. Vos, muchas veces ha hablado en la palabra, dice, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Ha tenido esa facultad de hablar. Este es mi hijo, cuando desciende en forma de paloma, la voz de Dios que se expresa desde el cielo y dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, ¿no? Y en el ejercicio, este está sacado de la página 318, y en el ejercicio 49 del libro agrega ríos de agua viva, lenguas como de fuego, violenta ráfaga de viento, como se manifestaba el Espíritu Santo, esa unción especial que venía sobre un profeta y hablaba cosas, profetizaba. También se manifiesta con una voz interior, sentimos, a veces dicen que es la conciencia, pero nosotros como hijos de Dios tenemos más que la conciencia. Es esa voz interior, es ese consolador que está con nosotros, esa voz que nos llama, nos advierte. Y así rápidamente, a ver cuánto me he fumado de tiempo. Bueno, una agua que limpia, en el símbolo, poner los símbolos de la agüita, a ver si lo podés bajar. Ahí tienen eso para que mientras yo hablo, por lo menos entretiene la vista. Son los símbolos. Agua que limpia y refresca. Agua viva que brota del Cristo crucificado. La acción del Espíritu Santo. ¿Qué prefieren eso? La acción del Espíritu Santo en la regeneración y el bautismo, que yo les explicaba, de sumergirse en el Espíritu. Los símbolos relacionados al agua limpia y fresca, el manantial de vida, los ríos de agua de vida. Constantemente habla de que, ya lo vamos a leer también en un ratito, de estos ríos de agua de vida. Fuego purificador, entienden, ¿no? Como estamos hablando de los símbolos. Esto igual yo se los voy a pasar por WhatsApp. Fuego purificador también, un símbolo de fuego, ¿no? Una energía transformadora del Espíritu Santo. También una energía transformadora, no solo del Espíritu, sino de sus actos. Por ejemplo, en Pentecostés, que se manifiesta con estas lenguas de fuego repartidas, ¿no? Entonces, el fuego cumple a veces esa tarea purificadora y es energía, pero que produce también, que quema lo que no sirve. Pero en el proceso del oro, quema toda la escoria, puesta a una gran temperatura, y así es el fuego purificador del Espíritu. El viento, un viento regenerador. Las palabras claves que estuvimos viendo era ruaj, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, esa fuerza, ese viento, ese soplo, ese aliento. Bueno, todo eso está relacionado al viento. El viento de la creación, esto lo saqué de un libro que me gustó, el viento de la creación formando al mundo del caos. El Espíritu estaba en la creación, y dice que estaba allí. El viento de la animación, ese creo que es mío, ¿no? Sí. No quedé de... es el padre. Y existe. Muy bien, perdón, los
están viendo la afirmación. Disculpen. Bueno, el viento de la creación, el viento de la animación, cuando Dios forma a Adán, ¿no?, del barro y le da ese soplo y le da vida física y espiritual. El viento de la percepción, permitiéndonos oír la suave brisa de la voz de Dios. Ellos podían, a través del Espíritu, percibir esa presencia de Dios. Y el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos sensibilidad a percibir la presencia. Con una canción de adoración, a veces nos pasa que nos emocionamos, ¿no?, y percibimos. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Y lloramos también. Sí. El viento de la dirección. ¿Y qué hace el Espíritu? Guiando con dulzura los pasos que vamos dando. Él nos dice, bueno, te equivocaste, empecemos de nuevo. Vamos para allá, vamos. A veces nos empuja un poquito detrás, ¿no?, con amor, para que no volvamos a tomar el camino equivocado. El viento de la revitalización. ¿Qué hace este viento? Nos vivifica, nos renueva cada día, dándonos fuerza para la jornada. A veces pretendemos, ¿no es cierto?, ser perfectos y es buscar agradar a Dios por un día, como hacen, ¿no es cierto?, como es el decálogo de los alcohólicos, ¿no? Por hoy, un día a la vez, ¿no? Y por hoy no voy a, qué sé yo, en este caso, tomar vino o tentarme con la adicción. Y es un día a la vez, esa experiencia grata de tener esta dirección, esta profundidad y esta vitalidad en el espíritu, las fuerzas para ese día. Pasajes bíblicos para aliento de vida, soplo y viento. En Génesis 2:7, Dios le dio a Adán el aliento de vida y el aliento del espíritu al nuevo hombre. En Job 32:8, esto le queda después a ustedes, se menciona que hay un espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso da el espíritu. Ezequiel profetizó y dijo, el espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me ha dado vida. Él ahí relaciona el espíritu con el aliento. Esa fuerza de vida, ese soplo, eso es lo que produce el espíritu. El mismo Jesús, nacido de nuevo, dijo, el viento sopla donde quiere y oímos su sonido. Pero bueno, el Espíritu Santo, quizás no oímos el sonido, pero Él está allí, en ese silencio a veces. Cuando Jesús envió a sus discípulos, sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo les imparte el Espíritu Santo? Con un soplo. Cosas que quizás nos cuesta de alguna manera entender, ¿no? Pero era como un símbolo del aliento de vida que se gestó en Adán. Nueva vida, regeneración, así como se dio ese soplo de vida sobre Adán, un soplo de vida sobre estos nuevos creyentes que comenzaban lo que era la iglesia. Finalmente, cuando el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés, toda la casa en que los discípulos están sentados se acompaña de un sonido como el del viento que llena el ambiente, ¿no? Están bien hechos. También el símbolo de la sombra, y este sí me llamó la atención porque algunos no los tenían registrados, sobre todo el del regreso del Señor. Dice, es quien desciende, ahí lo tiene Diego, es quien desciende sobre María para que conciba a Jesús. En Lucas 1:35. Eso sería sombra. Y después hay otros relacionados, ahora lo leemos, en la nube que cubre. Y ahí tenemos el de la transfiguración, que ahora les cuento yo, y después tenemos dos de los chicos que están acá. ¿Tenés, Diego, el primero? Léelo. ¿Qué dice el texto de qué desciende sobre María después que ella acepta que se haga la voluntad de Dios sobre su vida? Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hasta ahí nomás, ¿no? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? Fíjense qué interesante.
cómo describe esto. Es como que la cubre, la protege a María, mientras se produce esa concepción sobrenatural. También esto de nube que cubre en la transfiguración, que está, no lo tenemos ese pasaje, pero allí está Moisés, Elías y Jesús, y hay un momento en que la presencia de Dios cubre. Otro ejemplo, oculta a Jesús en su ascensión, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahí está, ¿no? Una sombra, una nube que oculta. Y también lo revelará en el regreso del Señor. Parucías es la palabra, pero es el regreso del Señor, en Lucas 21:27. Esto me llamó la atención. 21 al 27. No, Lucas 21, el Sí. versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahí está, ¿no? El poder y la... ¿Dónde viene Jesús? Dice, en una nube, con poder y gloria. Y ahí va a ser la manifestación plena del Espíritu de Dios. La otra es luz, símbolo de la acción creadora. Revela al Dios vivo y salvador durante la marcha por el desierto. ¿Se acuerdan que de día los guiaba la luz y en la noche, no, de día, al revés, de día la nube y de noche la luz, ¿no? Para que ellos estuvieran cubiertos. Bueno, y tanto símbolo de la luz, ¿no? Que ilumina, bueno, un montón. La paloma, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo cayó sobre él como una paloma. Y de otras versiones dicen que se posó sobre él. El sello nos marca como propiedad de Dios, ¿eh? Sos mío, yo te compré con mi sangre, y el Espíritu Santo guarda eso, impone el carácter indeleble. ¿Qué quiere decir? Que es un sello que no va a ser borrado por nada, ni por nadie. Eso que dice tinta indeleble, quiere decir que no se puede borrar. El aceite, Jesús es ungido de Dios por el Espíritu Santo, y ese aceite, el Espíritu Santo lo distribuye profusamente. Y está relacionado con el término unción, está relacionado al aceite. Para la unción se utiliza aceite o aceite de oliva, muchas veces simboliza fuerza, y la unción con aceite en la oración, a veces en la oración de sanidad, es sinónimo del Espíritu Santo. Muchas veces nos ha tocado orar por los enfermos, como dice la palabra, y nosotros, las personas que sienten de hacer este tipo de oración, ya llevan preparado una botellita con aceite y se le explica a la persona cuando no conoce. Bueno, yo voy a orar por vos, voy a ungirte con aceite, y al tocarle la frente se le explica, no soy yo, no es mi oración, es la presencia del Espíritu Santo que produce esto. Es Él. Capítulo 5. Claro, sí. Que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y orarán por ellos y los ungirán con aceite. Manos, imposición de manos. Jesús cura a los enfermos con las manos. Jesús bendice a los niños con sus manos. Los apóstoles dan también, cuando Jesús ya los envía, que ellos ya estaban preparados, dan el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. La imposición de manos es signo de una efusión todopoderosa del Espíritu Santo. Vieron que usamos la palabra infusión, ¿no? Que nosotros metemos ahí y se llena del contenido, pero esto es al revés, que del Espíritu brota, sale, efusión. Eso, cuando nosotros ponemos las manos, es como que ese Espíritu Santo fluye en la persona del Espíritu, no es nuestra fuerza, y se produce ese poder. La nube y la luz representan la manifestación. Ese saca lo que me equivoqué, porque está sacado este dibujito, de un contexto católico, no el contenido, pero fíjense, ahí están bien representados: paloma, nube, mano, nube o sombra, la mano, que es
la iniciación a través de las manos, el sello, el fuego, el viento, el agua. Como pequeñas cosas, ¿no? Pero hay muchas más. Así que bueno, un pantallazo de los símbolos del Espíritu Santo. ¿Alguna duda, algún comentario? Hasta que Martín prepare lo suyo, ahora vamos a ver con el resumen de la parte histórica, que lo va a tener Martín. Manda saludos el profesor Marcelo, que se tomó unos días. ¿Les pareció interesante? ¿Sí? Muy interesante. Hay mucho material, por supuesto, que hacemos resumido, pero ustedes ya se quedan con una idea, como por ejemplo lo del fruto del Espíritu, y ahora esto de los símbolos y los títulos, porque tiene títulos divinos, por eso es importante que los veamos, ¿no? Títulos y atributos divinos. Bueno, lo dejamos a Martín. Bueno, ahora, después de esta parte, digamos, más práctica, vamos a la teoría, que en realidad, para entender un montón de las cosas que hoy se predican, nos enseñan, o hasta dónde llegamos, tendríamos que saber. Muchas veces nosotros, como cristianos evangélicos, no tenemos idea, realmente no tenemos idea, de un montón de cosas, entre ellas el hecho de hablar del Espíritu Santo, o lo llevamos a cuestiones así muy meramente prácticas y empíricas, y es el vivir porque sí, entonces se desdibuja o se desordena un montón de cosas, o se encuadra en algo donde si me salgo de esto porque me lo enseñaron de tal manera, no está bien. Las campanas, mirá que es justo. Entonces, el Espíritu Santo en la reforma de la Iglesia cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la Iglesia, nosotros la concebimos como dos iglesias diferentes, entendemos el catolicismo como el catolicismo romano que nosotros conocemos. Y la Iglesia evangélica mucha gente supone que hasta es norteamericana y más lejos de la verdad, porque en realidad empieza el movimiento reformista en Europa. El movimiento reformista, y voy a tratar rápido, nunca jamás quiso salirse del marco de la Iglesia que hoy conocemos como católica romana. No se quería salir, quería que esa iglesia cambiara. Una iglesia sumamente corrupta desde lo moral, corrupta desde lo doctrinal. Ya tenía un cisma previo, lo vimos con Marcelo, entre Oriente y Occidente, lo que hoy conocemos como Iglesia Ortodoxa, que después deriva en ortodoxa griega y rusa. Y hay otros movimientos cristianos mucho más viejos, que nosotros no tenemos idea, como los coptos, que eran del norte de África, y que siguen estando. ¿Vieron cuando veían los videos esos que el movimiento del ejército islámico, ISIS, decapitaba a cristianos? Eran cristianos coptos. Y nos asombrarían algunas maneras de entender la teología, pero no podemos desechar y decir no son cristianos. Los movimientos como la iglesia armenia, que está muy cerca de la iglesia ortodoxa, pero no llega a ser exactamente igual. Y así un numerito bastante importante. Pero en las dos vertientes principales de Occidente son el catolicismo y la iglesia protestante. Y dentro de la iglesia protestante, la evangélica. ¿Por qué digo esto y hago esta separación? Porque no es lo mismo, gracias a varios teólogos. Ahora, así como hubo una reforma protestante, hubo una contrarreforma o reforma católica, casi en paralelo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de algo. Muchachos, nos estamos quedando sin gente, y no solamente nos estamos quedando sin gente, me parece que encima tienen razón en un montón de cosas que plantean. Veníamos de salir de la Edad Media, donde si bien el movimiento espiritual estaba algo mucho más difundido de lo que nosotros creemos, también con esos movimientos la Iglesia creció en poder económico, en poder político, y es donde se secularizó, y había un movimiento de monjes que buscaban realmente a Dios, pero monopolizaban el uso de las Escrituras. Y tenías una iglesia, un clero
totalmente secular. Dicho sea, en hasta un momento llegó a haber 2 papas, uno en Roma, otro en Aviñón, y a ver quién era más fuerte. Y todo ese tipo de cosas hacían tambalear. En medio de todo este contexto histórico empiezan los movimientos que no es Lutero, con él explota, pero hubo gente que ya habían pasado a degüello por querer decir, muchachos, están equivocándose, las cosas no son así. Esto durante ya fin de la Edad Media y principio de lo que va a ser el Renacimiento. A Juan Hughes, Savonarola, hay varios movimientos, y movimientos heréticos, desde lo doctrinal, pero que la Iglesia Católica jamás hizo cargo en la Baja Edad Media. De hecho, una orden católica se llama, y yo cuando lo nombran acá a mí me hace ruido, y les explico por qué. La orden de los dominicos, acá hay un convento, el convento de Santo Domingo, en Belgrano y Defensa, donde está la tumba de Belgrano. La orden dominicana, en realidad, sí, se llama dominicana por Domingo de Guzmán, pero a la vez es un juego de palabras en latín, que es dominicane, y si ustedes van y se fijan, hay un mosaico todo así hecho, y es la bandera de la orden, es un perro con una corona, pues son los perros de Dios. Ellos salieron a perseguir de manera armada movimientos heréticos. Y no solamente los movimientos heréticos, que está mal perseguirlos por las armas, sino que también los reformistas. O sea que a mí me hacen ruido porque hay cuentas históricas pendientes que jamás fueron saldadas. Pero son parte de ese movimiento que empieza a buscar, a través de sus teólogos, todo un movimiento. Entonces el Espíritu Santo, en la Reforma Católica, yo igual lo tengo acá, no hay problema, empieza a tener un sentido, pero hay algo que explota, que se le va de las manos, y es la imprenta. Un invento moderno le hace plum y les detona todo lo que ellos venían haciendo. ¿Por qué? Porque así como surge la Reforma, surge la Contrarreforma. Ignacio de Loyola, digamos, es la apoteosis de la Contrarreforma, con algo que es muy, muy interesante. Denme un chico a los 5 años y a los 12 tienen un católico. No era ningún estúpido. Era una persona sumamente... Él venía de una formación militar, de hecho era un militar retirado. Entonces la compañía, de hecho la orden religiosa se llama Compañía de Jesús, los jesuitas, fueron los primeros que empezaron y tenían una visión bastante interesante. Fue un movimiento misionero. Entonces, ¿qué pasó? Después, por problemas internos políticos, los empiezan a rajar de todos lados porque como que las coronas se sentían hackeadas por esta gente, porque decía, estos tienen... Pero fueron, dentro de todo, los que vieron, por ejemplo, acá en el continente americano, a los pueblos nativos, no como cosas, no como animales, sino como personas, y como gente que necesitaba a Dios. Entonces, las cosas que ellos hacen son interesantes, más allá de que uno pueda no coincidir después en otras. Pero ellos, a través de todo esto, les explota algo. La imprenta. ¿La imprenta qué hizo? Democratizó el acceso a la información. Y lo primero que se le ocurre imprimir a Gutenberg es la Biblia. No tuvo mejor idea que imprimir la Biblia. Sonamos. ¿Por qué? Porque de esta manera la gente al informarse empieza a entender de otra manera. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, las expresiones de la Reforma Católica fueron las órdenes religiosas, los movimientos místicos, la piedad italiana y la renovación española y el humanismo cristiano. Son diferentes movimientos dentro de una misma época. Entonces, un poquitito, sí, pues el mouse no anda bien y es difícil ver de lado. No, la ruedita hay que ir de acá y... Ahí está. Entonces,
esas órdenes religiosas que hicieron. Por ejemplo, yo dije los dominicos salían a perseguir, bueno, sí, pero también así como salían a perseguir tenían sus conventos y había copistas y había gente, los benedictinos, de hecho Lutero era un benedictino. Estaban los monjes cistercienses que también eran cultores del hecho de decir, desarrollaban la teología. ¿Por qué? Porque estaban para eso. No es que ellos no celebraban misas a la gente, sino que tenían su... Entonces, en ese estudio, en ese copiar y seguir haciendo traducción o seguir haciendo... copiar la Biblia para tener otro volumen más y otro volumen más. Imagínense copiarla además con caligrafía, con todo un proceso. Ellos empezaron a hacer los movimientos místicos que hacían. Eran monjes que a lo mejor decían, che, pero la Biblia, al tener ese contacto y esa posibilidad, el error era no compartirlo realmente con otros, pero estaban en el hecho de decir, busquemos, acá hay otra cosa. Y el Espíritu Santo trabajaba. Entonces, la renovación española que busca, también esto de decir, la iglesia se estaba quedando en ese clero secular. No, hay una parte más interesante y ese clero de base es el que mantiene vivo y era el que decía, bueno, por la motivación que fuera, y ahí es donde empezamos con las diferencias, ¿no? A través de cómo entendemos la salvación, nosotros por gracia, el catolicismo por obras, empiezan a jugar algunas otras cosas que sí hacen a la cuestión, con lo cual empezamos a tomar, digamos, caminos diferentes, pero no podemos negar de que el Espíritu Santo sí se estaba moviendo ahí. Ahora sí vamos al cuadrito, más abajo, sí, vos no ves, perdón. Ahí está. Fue el fundador de los jesuitas, como dije, Ignacio de Loyola, y su obra más importante, Ejercicios Espirituales. ¿Ustedes no vieron que acá en la Argentina hay varias casas de ejercicios espirituales? ¿Por qué? Porque eran cosas, a veces, después se fueron degenerando con el tiempo, pero eran momentos donde se tomaban de ayuno, de una oración profunda, de una búsqueda espiritual, ¿para qué? Para poder seguir haciendo lo que Dios les mandaba hacer, para ponerse a tiro, porque era el hecho de decir, bueno, no ando bien, entonces vamos a tomarnos un tiempito, meditar, cosas como un retiro espiritual. Esos ejercicios espirituales después, digamos, se nomenclaron, se hizo un libro, un manual, por decirlo, pero dice, en su obra más importante, Ejercicios Espirituales conducen a un deseo de servir en el reino de Dios bajo el señorío de Cristo y en un sometimiento creciente al Espíritu Santo. Para Loyola, el Espíritu es el don de Dios por excelencia. Es el Espíritu quien gobierna y dirige al creyente de la misma manera que gobierna y dirige a la iglesia. No está mal lo que está diciendo, vamos a decir la verdad, no está mal lo que está diciendo. Es así. Entonces, por ejemplo, esto era un representante, fue una expresión, eran las órdenes religiosas. Entonces, estos movimientos, después, acá están todos los nombres que yo di, y ellos querían una espiritualidad auténtica. Los monjes carmelitas, benedictinos, cistercienses, trinitarios. Y eso llevan adelante la espiritualidad. Y hay uno que no nombran acá, porque hoy es popularmente amada esa orden, porque es la más protestante o la más evangélica, entre comillas, de las órdenes católicas, y es la más católica de los movimientos que podríamos llegar a ser evangélicos, son los franciscanos. ¿Por qué digo esto y hago esta excepción? Porque Francisco no era una persona, de hecho no, era una persona que deja todo para ir en estos momentos, digamos, empieza con un ejercicio espiritual, una meditación, y descubre que a través de la oración él empieza a plantear, sí, pero no solamente es el hombre necesita la salvación, pero todas las criaturas están dentro de la voluntad de Dios, los animales, las plantas, no era ecologista, simplemente empieza a tener una concepción que es bíblica también. Porque hasta dice que la creación gime esperando el momento de la redención. Algo le estaba...
Y empieza a decir, el clero se está equivocando, se llenaron de guita, están teniendo un poder político que no les corresponde. Jesús era una persona simple y el Espíritu Santo obraba en Jesús a través de esa sencillez. Era el hijo del carpintero, era un pescador, él empieza a hacer esos votos de pobreza, él empieza a tener todas esas cosas. Y después, bueno, hay una mistificación todo en cuanto a Francisco, pero lo que él ponía no estaba mal. Evidentemente Dios estaba trabajando en él. Y de hecho estuvo a 5 minutos de ser otro mártir, porque no les gustó nada al papado. Y está la película romantizada, Hermano Sol, Hermana Luna, y el Papa lo recibe. Lo recibe porque lo salvan, pero estuvo a 5 minutos de generar otro cisma, porque era bastante, digamos, revolucionario lo que le estaba poniendo. No está acá, pero hay algo de eso ahí. Bueno, Juan de Ávila se destacó como reformador en la vida clerical en España. Destacaba la importancia de conocer el Espíritu Santo, de estar en contacto con él y de rendirse a sus impulsos. En lenguaje místico, Juan describe al Espíritu como el Espíritu de Cristo, el corazón de Cristo y el Consolador. Y utiliza el vocabulario bíblico con expresiones comunes como agua, fuego, viento, aliento de Dios. Entonces, nadie puede ser salvo sin recibir el Espíritu Divino. Y cuando el Espíritu viene a morar en los seres humanos, ellos también reciben al Padre y al Hijo. Pero sostenía que el Espíritu no permanecerá con aquellos que no se... Yo lo tengo acá, así que ya se los digo, que no se sometan continuamente a su gracia divina. O sea, noten que dentro del catolicismo también hay algunos movimientos que dicen la salvación se pierde, la salvación no se pierde. O sea, hay dentro de la teología, y no es materia de hoy, simplemente a título de comentario, hay movimientos teológicos que dicen que la salvación se pierde o que hay ciertas condiciones. Y hay movimientos teológicos que dicen que no. Las dos cosas las puedes encontrar dentro de la Biblia y es tan necio discutirlo como discutir qué fue primero, si el huevo o la gallina, tomándose eso como en serio. ¿Sí? Puedo estar de un lado y tener todas las motivaciones. Pero él, dentro de la Iglesia Católica, también tenía esas cuestiones. Ahora, La última frase para que quede clara, dice, pero sostenía que el Espíritu no permanecerá con aquellos que no se sometan continuamente a su gracia divina. O sea, yo todos los días tengo que ir renovando. En realidad, tengo que ir renovando esa gracia, ese favor de Dios. El favor y el don de Dios ya está. El día que le dije que sí. Ahora, el tema está que en obediencia y en consecuencia a ese favor recibido, yo voy a tratar de vivir una vida acorde a eso. Pero no es que todos los días me tengo que poner a cuenta, todos los días. Sí, a cuenta sí, pero no todos los días con ese mismo plan. No sé si vieron una película que se llama Como si fuera la primera vez, que es una chica que tiene un accidente y pierde la memoria, y todos los días hay un chico que quiere conquistarla, entonces todos los días hasta que le graban los videos, porque tiene hasta hijos, y al otro día cuando se despierta ni sabe quiénes son las personas. Entonces no es así con Dios, no pasa eso con la salvación. Pero acá se refiere a que él tenía clara la presencia del Espíritu, todo el contexto teológico, pero en eso tenía... pensaba que el Espíritu se iba cuando la persona dejaba la comunión. Pero a nosotros, ya con el Nuevo Testamento, bueno, digamos, como evangélicos, no podemos opinar lo mismo porque la experiencia que tenemos con el Espíritu es profunda y el Espíritu se entristece, el Espíritu, ¿qué más dice? Se apaga, pero en ningún momento dice que nos abandona porque nos portamos mal, porque no leímos la Biblia por 2 días. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Hay algunas líneas que dicen, sí, no, cuando nosotros ya nos dejamos de congregar en la iglesia, cuando esto ya perdemos la salvación. Y no es tan así. Por eso. Los movimientos místicos, se destaca lo que se conoció como la devotio moderna. Era promovida en los Países Bajos por Gerhard Grote. Y tengan en cuenta esto, cuando dije... Arriba está, porque queda desfasada, ahí, quedó más arriba. Un poquito más. Acá. Ahí.
Los Países Bajos fueron lugares de bastante ebullición teológica y muchas de las corrientes teológicas, tanto católicas como protestantes, que hoy mismo seguimos teniendo, salen de este tipo de pensadores y de teólogos. Caso de un teólogo que ya después no lo vamos a ver en sí, porque no viene al caso, pero sí está dentro de lo que fueron los movimientos humanistas cristianos, fue Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo era bastante interesante las cosas que decía y que proponía. Acá, bueno, Gerhard Groth dice, este movimiento buscaba el mejoramiento del clero y de las órdenes religiosas mediante la oración metódica y la imitación de Cristo. Ven que todos tenían algo en común. Todos tenían el hecho de decir, se daban cuenta. Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo estaba obrando en esta gente. Y hay un libro, La imitación de Cristo, que es bastante interesante, que es un libro que tiene demasiados años, de Tomás de Kempis, y fue uno de los libros más leídos después de la Biblia. Dentro del catolicismo es un libro bastante radical y está bueno, ojo que hay cosas que son interesantes. El hecho de decir la imitación de Cristo. Tomás de Kempis fue el inspirador del Opus Dei. En alguna medida, Escrivá de Balaguer toma de leer precisamente los escritos de Kempis, el hecho de decir, proponer hacer una cosa así. Como una especie de gimnasia espiritual, propone ese. Después, a fines del siglo XV, surgieron en Italia algunas asociaciones de laicos que se proponían, además de atender las obras de caridad, la reforma de la Iglesia. Estos grupos buscaban la santificación personal a través de la penitencia y los ejercicios devocionales. Pero bueno, era lo que pensaban. Y hay cosas que no están mal y la motivación por ahí es correcta. Tengamos en cuenta que nosotros también, dentro de nuestro contexto, es probable que estemos cometiendo algunos errores. Cuando contaban experiencias recién, yo puedo decir, a mí en lo particular y viniendo de la iglesia, en alguna medida de años de congregarme en una iglesia pentecostal, yo, parándome en las dos veredas, yo entendía que muchas de las cosas que se practicaban no estoy de acuerdo, y sigo sin estar de acuerdo y tengo 1000 razones para esgrimir, pero no puedo decir o descalificarlas. Puede no gustarme, y eso está bueno, porque hay iglesias para todo gusto, en el sentido de decir, no está bueno que yo lleve, y eso lo entendí a través de lo que es la obra misionera, mi mochila de basura a donde voy. No, tengo que ver lo que es el lugar y llevarles el Evangelio, y que ese Evangelio transforme esa cultura, pero con los parámetros de esa cultura. ¿Se entiende? Durante años eso no se hizo, por lo que fuera. Entonces, la Revolución Española, la Iglesia Española comenzó con su propia reforma. Durante un siglo España envió teólogos a enseñar en muchos países, mientras que sus escritores ascéticos y místicos se transformaron en los más leídos maestros de vida espiritual. Aunque no lo podamos entender, y bueno, Ignacio de Loyola no nació de un huevo, era español. Con lo cual, Juan de Ávila era español. Y hay un montón de teólogos españoles que sientan las bases. De hecho, lo que dije yo al principio como referencia histórica de los jesuitas acá, en lo que es el noreste nuestro, Paraguay, el sur de Brasil, hasta que son expulsados por la corona y por intrigas palaciegas, habían desarrollado hasta era una pyme, estaba buenísimo, era un modelo sustentable de desarrollo económico que era más que interesante, y acá dejaron cosas que eran fabulosas. La provincia de Córdoba le debe eso. Ellos realmente fueron misioneros, y uno podrá no estar de acuerdo en lo doctrinal, pero sí tiene que reconocer que, no trataron como esclavos. Tenían una mano de obra barata, sí, pero les estaban dando un montón de cosas a cambio, porque les estaban dando la dignidad que les estaban negando el poder político
O sea, aparte le predicaban el Evangelio y los veían como personas que podían recibir el amor de Dios. los veían iguales. No es que decir, yo soy blanco. Eran menos malos. No es que eran menos malos. No. Tenían su visión, digamos, correcta. Ellos desarrollaban fuentes de trabajo y, digamos, sistematizaban, por decir de alguna medida, y entonces quedaban contratados. No es que eran esclavos. No eran esclavos. No. Si ustedes ven la película La misión. ahí está claro, está bien, puede ser que no tenga toda la versión que uno conoce, pero se explica mucho y cómo personas, o sea, lo extraordinario, cómo los chicos esos de otra cultura podían llegar a conocer La palabra. el cambio, y bueno, el personaje también Pero que llega herido, golpeado y que llega y Ujú. también Por tiene esa ejemplo, en la regla. zona de Santiago del Estero, que también estuvieron influenciando, aprendían música. Sí, y sí. por eso la gente, digamos, la parte, me sale indígena, pero no es la palabra justa, Ahora se usa indígena. sí. Son nativos. Sí, igual la gente. Es más, en Córdoba, en Santa Catalina, está todavía Sí, todo lo que el era dique. formado para hacer Claro, todo el era todo un sistema sistema de estancias donde tenían todo y producían todo y se autoabastecían. Y esos son los problemas que empiezan a tener. La mayoría de los reyes católicos fueron impulsores, no solamente de la religión católica, sino de la formación de diríamos, gente que trajo la religión católica a nuestros... Sí, después hubo otras órdenes que sí tuvieron un mal desempeño por lo que En Centroamérica la cruz o la espada. era matando. En cambio acá los jesuitas tuvieron otra entrada. Otra entrada, totalmente diferente. Que eso es lo bueno. Por eso, otras órdenes religiosas han venido acá. La espada era la cruz. Todo. Ahora, el Espíritu Santo en la Reforma Protestante. Y ahora venimos para nuestro lado. Representantes de la Reforma Protestante, bueno, Martín Lutero. El Espíritu y la Palabra, Espíritu y Sacramentos, Espíritu y Salvación, Espíritu y Santificación, Espíritu y Dones Espirituales. Lutero se queda a mitad de camino con la Reforma. Lutero es el puntapié inicial de lo que iba a ser después la Iglesia Evangélica, pero a la vez es el punto cúlmine de todo lo que se venía gestando dentro del catolicismo. Y él, fastidiado con el abuso comercial de las indulgencias y de tergiversar cosas, Se vendían vendía el perdón de los pecados. Entonces, como hay una teología católico-romana que propone el purgatorio, entonces, que es un estado intermedio, no vamos a verlo ahora, es demasiado profundo para verlo en 5 minutos, él molesto con eso, porque yo dije, era otro de esos monjes que estaba copiando la palabra. Entonces, en un momento, el Espíritu Santo le ilumina ese texto que está transcripto del Antiguo Testamento en Romanos, que dice que el justo por la fe vivirá. Chan. El justo por la fe vivirá. O sea, no tiene que pagar un peso Es la gran revelación de Alguien ya lo pagó por mí. Claro. Dijo, si entonces empieza a proponer las 95 tesis, y lo desafía a Tetzel a decir, bueno, vení y desmentime esto. Se arma un revuelo. Lutero estuvo a minuto de que lo maten. Lo protege el príncipe de Sajonia. Ahora, además de todo este revuelo, él empieza, obviamente, a desarrollar. Él termina cortando con la Iglesia Católica, lo excomulgan, a él le importó nada, se casó con una monja, o sea, como diciendo, la voy a llevar hasta allá. Tuvo hijos, todo lo que, como diciendo, la palabra no está diciendo esto.
Pero él se quedó en algo. La Reforma, sí, pero él, ¿de dónde venía? ¿Cuál era su trasfondo? El catolicismo. Entonces, si bien él reduce la cantidad de sacramentos a los que tienen los católicos, sigue sosteniendo que esos sacramentos o el cumplimiento de esos sacramentos son parte de la salvación y son en sí mismos, no símbolos, sino algo donde Dios actúa en sí mismo. Entonces, cuando llegas a la parte a los luteranos hoy en día, ¿no? Sí. Por ejemplo, si vos llegás de la Iglesia Católica, te preguntan, ¿fuiste bautizado? Ya está. Sí. Para ellos es suficiente. Porque ellos entienden que el bautismo limpia de pecado. Entonces siempre está eso. Pero bueno, empieza con una visión diferente. Zwinglio va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque empieza el Espíritu Santo y la fe, el Espíritu Santo y los sacramentos. Y Zwinglio empieza a decir, muchachos, los sacramentos son símbolos. No tienen un valor en sí mismos, más que representar algo que pasa interiormente, y entonces es una manifestación visible de eso. ¿Y a qué le suena? A lo que nosotros en realidad creemos. De hecho, Zwinglio es uno de los teólogos que fundamenta a los anabaptistas. Claro, que son los orígenes. Son los orígenes de la Iglesia Bautista. Entonces, el Espíritu Santo y las Escrituras, como diciendo, es el que hace de que esa Escritura empiece a tener sentido. Le va quitando a la Iglesia con esa visión llaves con las cuales tiene poder. Sí. La Iglesia le quita las llaves, porque si un sacramento no es un símbolo, sino que es algo que te entrega una autoridad clerical, digamos un obispo, un cura, qué sé yo, le va quitando poder a la Iglesia con esa... Y ahí hay algo muy importante, porque mirá que vos no sos el que me va a traer la salvación con tus sacramentos, ¿no? Yo me la puedo procurar a través de estos símbolos, a través de recibir el Espíritu Santo, o sea, te va quitando... ¿Sabes lo que empieza a hacer? Es bajar esa cosa de un clero encerrado y somos los dueños de la verdad, a decir, la verdad viene de Dios. Jesús es la verdad revelada. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, empiezan a decirle eso a la gente tiene el acceso a la información, como habíamos dicho, entonces empiezan a contrarrestar. Y es verdad, le quita poder, pero reviste de autoridad al creyente. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, como diciendo, vos recibiste el Espíritu Santo en el momento que fuiste salvo, pero vos tenés que buscar esa llenura. El pecado contra el Espíritu Santo, que es la incredulidad directamente, el hecho sí, eso de la blasfemia. El no creo, el rechazo a eso que él te da. Y Calvino, que no era un teólogo de formación académica importante, era alguien, digamos, mucho más popular, es un acercamiento evangélico, es el testimonio del Espíritu, la doctrina de las Escrituras, el fruto y los dones del Espíritu. ¿Por qué empieza con eso? Porque él empieza a decir, la letra de la palabra, si no está el Espíritu Santo operando, es una letra muerta. Yo puedo leer un libro y decir 1000 cosas, y puedo tener, sí, todas las interpretaciones que querramos, y vamos a tener un montón de errores o no, porque por ahí lo interpretamos bien, pero eso es puro agarro la ruleta y la pegué, pero no es, sino es el hecho de decir, ¿quién le da vida a esa palabra? El Espíritu Santo, y Él es el que trabaja en vos para que esa letra tenga un significado, y empieza a armar todo esto. Ese es el testimonio, la doctrina, las Escrituras son la palabra de Dios, pero cobran vida y cobran sentido cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en tu corazón, en tu conciencia, diciéndote, escrito está, fíjate acá, venir. Y empieza con los frutos y dones del Espíritu, como diciendo, che, esto está en la palabra. ¿Pero por qué está? Porque esta palabra cobra vida, entonces, si yo vivo la palabra, que no la puedo hacer por mis propios medios, porque son siempre insuficientes,
Dependo del Espíritu Santo. Entonces, si dependo del Espíritu Santo, empiezo a tener que dar el fruto del Espíritu Santo. Yo no puedo plantar pera y sacar tomate. Planto un peral, voy a sacar pera. Entonces, los reformadores radicales, ¿quiénes fueron? Eran de procedencia luterana, pero que dijeron, muchachos, Martín se quedó a mitad de camino, vamos por más. Y entonces dice, la palabra del Espíritu, el don del Espíritu Santo, ahí viene una neumatología espiritualista y hay una iglesia espiritual, donde empiezan con los movimientos un poco más de decir, che, el Espíritu Santo se empieza a mover entre nosotros, se tendría que mover y buscan que la iglesia empiece a vivir una vida similar a la iglesia de los primeros tiempos. Eso es lo que en realidad tienen en mente. Ahora, el humanismo les permitió a los reformadores recuperar muchas de las enseñanzas bíblicas y de las prácticas de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar de otra manera. El humanismo no lo interpretemos mal con el hecho de decir como ahora, donde el hombre es el centro del universo. ¿Qué pasaba? En ese momento, después de lo que fue la Edad Media, estamos entrando en la Edad Moderna. ¿Cómo? 1400, y sí es la Edad Moderna, porque la aparición de la imprenta se toma como Edad Moderna. Es el, entrecomillado, descubrimiento de América. Porque América ya estaba descubierta, simplemente que no tenía muy buena data. Entonces, es el hecho de decir, se expanden los imperios europeos a sus colonias de ultramar. Empiezan con... Hay todo un movimiento global, político y social. Y el hombre empieza a decir, muchachos, me saco la sotana y basta. ¿Por qué? Porque me oprimieron durante un montón de tiempo y ahora tengo el acceso a otra cosa. Entonces, de repente, ustedes no sé si la vieron la película, pero si leyeron el libro está mucho mejor, El nombre de la rosa, es justo ese fin de la Edad Media, y hay toda una trama donde los monjes tenían el acceso a cierta información y había un monje muy retorcido que quería ocultar un libro de Aristóteles porque ese libro de Aristóteles sostenía que la risa era algo que estaba bueno. Y dice, no porque en Eclesiastés dice que es mejor el llanto que la risa. Sí, está diciendo en un contexto algo, como diciendo, no estemos todo el día riéndonos de todo porque vamos a perder de foco nuestra vida. Pero no está diciendo, no te rías, no seas alegre, no disfrutes. Entonces, en esa cosa, era un poco todo eso. Es ese caldo de cultivo que se genera a partir del 1200, 1300, en 1400 explota y en 1500 ya es imparable. Entonces, ese humanismo es donde yo dije, Erasmo de Rotterdam les empieza a decir, muchachos, va. Y recuperan esas cosas. Y sí. Entre otras cuestiones, con ello se redescubre y enfatiza la obra esencial del Espíritu en el creyente y en la Iglesia, lo cual constituye uno de los aportes más valiosos de los teólogos de la Reforma. Si hoy nosotros entendemos como entendemos la palabra, es gracias a esos teólogos. No estamos diciendo acá ni que Calvino está totalmente en lo cierto de todo. No, estamos diciendo gracias a Dios, porque hubo gente que se sentó, se tomó su tiempito y agarró sin googlear y entró a leer de aquí, de allá y empezó a pensar, a orar, a meditar y a tratar de... revolucionario es el Espíritu Santo. Y sí. Dale. Bueno, Lutero, esto es lo que estuve explicando, dale un poco más. Lo vamos a pasar, así que hay un cierre. Ahí, vamos hacia el final. Porque si no, no nos vamos a... Y hay, que es lo último, y ya con esto sí cierro. Seguí. Hasta donde dice neumatología espiritualista. Sí, viste que ese mouse un día es un poquito más... Acá. Dice, la neumatología espiritualista decía que la única manera de entender las Escrituras y de evitar los sectarismos recalcitrantes es dejar que el Espíritu Santo presida sobre la exégesis viva y concluye
que el deber de cada cristiano es entregarse al Maestro, que lleva a los doctores mismos a su escuela y que tiene la llave del libro en que están contenidos todos los tesoros de la sabiduría, o sea, el Espíritu Santo. Tiene una lógica y tiene algo de decir. No hay alguien que diga, para evitar problemas así, yo tengo la razón, vos tenés la razón, él no, es decir, sentémonos, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en esa exégesis para entender e interpretar las Escrituras. No la podemos interpretar a gusto nuestro, porque no podemos hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, porque se nos ocurre. Para interpretar la Escritura hay que tener un mínimo de conocimiento, pero el Espíritu Santo muchas veces nos va a llevar. ¿Sí? Lo que están proponiendo es decir, además de tener este conocimiento, dejar que el Espíritu Santo guíe y en ese conocimiento refresque y veas. Después, en oposición a Lutero enseñaba que la predicación no es automáticamente redentora, sino que la bondad de su resultado depende de la libre actividad del Espíritu Santo. Para lo que Lutero predicaba era similar a la magia. Era para lo que decía Lutero, esto era magia. No, lo que pasa es que yo soy un mensajero, está bien lo que está diciendo este hombre. Mi prédica no te va a hacer cambiar. Podrás emocionarte si yo soy un buen orador o si dije algo que emocionalmente pudo trabajar en vos. Pero mi prédica no te cambia. El que te cambia es el Espíritu Santo, que sí debería estar trabajando. Yo simplemente soy el mensajero. Y estaba bien lo que estaba diciendo, no hay magia. Es Dios obrando. Y después hay un par de movimientos donde ya dice, el Espíritu Santo tendría que gobernar la vida del creyente todos los días, hasta en las decisiones más pueriles, más cotidianas, y el que encara todo eso es Menno Simons. Si ustedes no saben quién es Menno Simons, les comento que Menno Simons fue un alemán anabaptista que se radicalizó con este tipo de cosas, y hoy las colonias menonitas son los, digamos, descendientes de Simons y su teología. Es una perspectiva interesante. Son gente que dice, me aíslo del mundo porque todo esto está mal y busco que Dios me guíe en todo esto. Viven en comunidad, todas las familias están... Después se podría eso... Los cuáqueros también. Los cuáqueros es un movimiento que... explicar de vuelta, porque es muy rápido en la última parte. Sí. Esto de menos, o sea, ¿qué es lo que Está también en acá, síntesis dice este señor menos? Menno Simons tiene una teología similar a la nuestra. Hay lugares La teología es similar a la nuestra, en cuanto a la concepción de la salvación, todo eso, no hay ninguna. Pero él dice, yo me tengo que aislar del mundo. Porque el mundo y... No, pero vos primero dijiste que él dijo que el Espíritu Santo debía actuar en cada una Claro, de es las decisiones. en todo, en lo mínimo. Todo momento. Y eso es como algo Es que- ahora no lo había escuchado acá. Pero Es que sí debería, pero no tendrías que radicar. O sea, a ver, que el Espíritu Santo obre en vos en todo momento no quiere decir de que todo lo lleves a decir, Señor, esta ropa la fabricó un fulano que no te conoce, me tengo que comprar esta ropa. Eso es una tontería, pero bueno, llegar a Pero ellos se hacen toda la ropa, todos se Todo. visten iguales. ¿Por qué? Pero que por ejemplo, voy a comer de postre manzana o banana. Le voy a preguntar al Espíritu Y Santo si como una manzana. a veces es un extremo, pero Un extremo, viste, que no, algo loco. digamos, no llega a eso, pero a veces está ahí en ese borde, en ese límite. Para volverse loco. Pero son pensamientos. Hay que tener en cuenta también en qué contexto surge cada movimiento. Pero decir, bueno, está bien, pero no lleva a decir, Pero que el espíritu obre cotidianamente, diariamente. es que eso está bien. Ahora, llevarlo al extremo, y yo lo ridiculizo a veces eso como para decir que nos entre el ejemplo, decir, no ir ahí, sino el hecho de decir, está bueno la concepción de decir, si el Espíritu Santo está todos los días y está en mí, yo tengo que, él es mi compañero, él se aguanta cada cosa conmigo. Entonces, pero por esa razón yo sí tengo que... Pero una cosa es consultar y otra cosa es que todo esté mirando, es como la gente que ve demonio en todos lados. Pero eso Eso es lo que yo son decía, los extremos. Solo por
por hoy yo tengo que estar concentrada y consciente de que el Espíritu Santo mora en mí, que yo no lo puedo apagar, no lo puedo entristecer, que es un gozo disfrutar de esa presencia. Entonces tengo que ir elaborando. Y ubicarme en mi contexto, por ejemplo, y con esto ya cierro para dar. Yo tengo que preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Genial, está muy buena. O sea, es genial. Pero con ese criterio, en base a una pregunta buena, yo les voy a decir, yo tenía un profesor que decía, el fútbol es pecado. El fútbol es fútbol. No hay pecado. Si vos no querés jugar porque sos malo jugando, no le eches la culpa al pecado. Decís, soy horrible, no juego. No, porque te aparta de ir a la iglesia los domingos. Pero ¿qué haría Jesús? Y Jesús capaz que iba a la cancha. No sé si en la barra brava, pero que iba a ir seguro. Si se iba y se comía con los pecadores. Por eso mismo, él no hubiera estado. Exactamente, se divertía. Claro que sí. Entonces, pero ven que de una premisa que está buena, a veces derivamos en cosas que no están buenas, pero bueno. Así que este es el contexto del Espíritu Santo durante la Reforma, donde ya la Edad Media queda atrás y empieza a cambiar. Y si lo leen después, se van a dar cuenta que muchas de las maneras de interpretar nuestras hoy son una herencia de esa gente que evidentemente sí se dejó guiar por el Espíritu Santo.